Hola, pirates, ¿cómo esteu? Ya veis que hoy también vengo un poco, no disfrazada, pero sí acompañada. Hoy por muchos elementos musicales. Y es que hoy, ¿vale? Vamos a hacer el trabajo de escribir con un poquito de música. Así lo hacemos un poco diferente, ¿vale? Venga, chicos, que empezamos. Avui és dijous. Venga, pues lo ponemos en la libreta. Dijous 14 de maig de 2020. Color amarillo, mi preferido. Ja teniu la data? Pues mireu què vos porta avui. Música y sílabes. Esto de música nos lo ha explicado Vicent, ¿vale? Ahora, si entráis en el blog con el ordenador, podréis ver que bajo del todo, si deslizáis con el dedo hasta abajo del todo de la pantalla, he puesto el tablero de Vicent, el tablero de Rosa y el tablero de Inma, de otros maestros, ¿vale? Que nos dejan ideas. A mí me gustó mucho esta idea de Vicent, del ritmo, y la he cogido para trabajarla con vosotros, ¿vale? Como a mí también me gusta mucho la música, pues mira, Vicent nos explica que esta figura es la negra, ¿vale? En música y la llaman ta, ta, ¿vale? Y si lo hacemos con el cuerpo, hacemos la palmada en las rodillas, aquí en los muslos, ta, ¿sí? Yo lo igualo, como solo es un golpe, ta, lo hago con una sílaba. Es una sílaba, por ejemplo, podría ser ta, podría ser la palabra gos, podría ser la palabra gat, ¿vale? Cualquier palabra que tenga una sílaba sería la figura ta. Luego tenemos la figura titi, titi, que son las corcheas, ¿vale? Titi, titi, que lo hacíamos con las palmas. Titi, titi, titi. Como son dos, ¿vale? Yo le he puesto las que tienen dos sílabas, por ejemplo, lloro, lloro, o por ejemplo, tigre, o por ejemplo, dofí, con dos sílabas, ¿sí? Ta, titi, ta, titi, ta, titi, titi, ta. Y con esto se puede hacer música. Nosotros hoy, gracias a la música y al ritmo de Vicent, vamos a hacer un dictado de palabras. Mirad, vamos a hacer un dictat de paraules, que anem a fer-lo en valencià, i anem a classificar. En una columna dibujáis el ta, ¿vale? Que es una sílaba. Aquí escribiréis las palabras que tengan solo una sílaba, un golpe de voz, las que suenen como ta. Y en la otra columna escribiréis las palabras que tengan dos sílabas, como titi, titi, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? Pues ahora yo os voy dictando las palabras, ¿vale? Que serán animales, y las ponéis aquí si tienen una sílaba o aquí si tienen dos. Preparats? Preparades? Vinga, pues agafeu el llapis i comencem. Cangur. Cangur. ¿Cómo suena? ¿Como ta o como titi? Cangur. Cangur. El animal preferido de Iker. Anem a per la següent. Gos. 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 Una altra. Cranc. Cranc. Escuchar bien las letras, que esta es cranc. Porc. Porc. Otra. Zebra. 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 Cavall. Cavall. Ànec. 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 Cuc. Cuc.
gat, tigre, tigre, cabra, cabra, dofí, dofí, ren, 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 conill, conill, gall, gall. Y esta última no estaba prevista, pero me la invento. Así completamos 8 palabras en cada lado. Serp, último animal. Serp. ¿Sí, chicos, chicas? ¿Ya los tenéis clasificados? Pues mirad, ahora pongo la solución. Siempre hacedlo con el dictado conmigo. Si voy muy rápido vais parándolo, ¿vale? Però no hagáis trampas, si no, no aprendemos, ¿vale? Anem a mirar la solució. Mireu, així tenim les paraules de ta, les que tenien una sola síl·laba, val? Que eren gos, cranc. Fixeu-vos que cranc té la C i la R, cranc, que van juntes i acaba en C també. Cranc, porc, cuc. Mira, estas tres acaben en C. Cuc, gat, ren. El ren sabeu quin és, no? El reno. Ese animal grande que parece un ciervo, tiene unos cuernos gigantescos que son los que estiran el carro de Papá Noel. Gall, y aquí nos faltaría poner la que os he dicho en último lugar, que la voy a escribir, ¿vale? Que es la serp. 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 Y ahora con titi, con 2 sílabas, teníamos cangur, cangur, zebra, zebra, cavall, cavall, ànec, 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 tigre, tigre, cabra, cabra, dofí, dofí y conill, conill, ¿sí? Ya tenemos separadas una sílaba y 2 síl·labes. Així, conforme anem fent dictats en valencià, anem aprenent vocabulari. Mireu, i ara anem a fer un joc. Mireu, así tenim la secuencia de música, ¿vale? Primero lo podemos practicar como lo haríamos con Vicent, diciendo ta o titi. Cuando está este símbolo decimos ta, ta, titi, titi, ta, titi, ta. Y aquí acabaríamos esta frase. Ta, ta, titi, titi, ta, titi, ta. Un poquito más rápido. Ta, ta, titi, titi, ta, titi, ta. Y ahora la frase de abajo. Titi, ta, titi, ta, titi, titi, ta. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues mireu, aneu a elegir una paraula de ta. De estes que teníem així, ¿vale? Elegiu una, ¿vale? La que vosaltres vulgueu. Cuc, cranc, gat, serp. Jo vaig elegir el gat, ¿vale? L'animal preferit de Juan. Elegir el gato, ¿vale? Para la ta, diré así, gat, gat. Cada vegada que salga el ta, en lugar de decir ta, voy a decir gat. Y para el titi, tengo que elegir un animal de aquí, de las 2 sílabas. Voy a elegir el tigre, ¿vale? Cuando salga titi, yo diré tigre, tigre, ¿vale? Entonces, cuando esté aquí, haré gat, gat, tigre, tigre, gat, gat, tigre, gat. ¿Sí? Mirad, lo he escrito también. Quedaría así. Gat, gat, tigre, tigre, gat, gat, tigre, gat. Vosotros aquí no tenéis que escribir nada, solo tenéis que elegir. Ahora si queréis, por ejemplo, lo podemos hacer con otra palabra. Por ejemplo, con porc, si queréis. Porc, porc, cavall, cavall,
porc, porc, cavall, porc. ¿Vale? O aquí voy a elegir, por ejemplo, cabra para Titi y gos para el ta. Cabra, gos, cabra, gos, cabra, cabra, gos. ¿Eh? ¿Habéis visto? Ya hemos hecho un juego uniendo la música con les paraules en la lengua. Es otro tipo de lenguaje, la música es otra lengua. Igual que tenemos el valenciano y el castellano, ¿vale? Tenemos la música. Vale, xiques, mireu. Ara vos he preparat esta ficha interactiva, ¿vale? Ahora aquí no podemos entrar, tenéis que entrar por el blog. Vais al blog, hacéis clic en esta imagen y la podréis hacer. Mirad, la tengo preparada aquí. A ver si me deja. Así, mireu. La màquina separadora de síl·labes. Esta màquina té una missió superimportant que el que fa és quan fiques la paraula per ací, te la separa en síl·labes. Mira, gos, plim, la separa. Gos, solo és una síl·laba. Gos. Però quan fica, per exemple, la paraula granota, granota, la separa en síl·labes. Gra-no-ta. I ara fica la paraula cangur, cangur, y la separan sílabes. Cangur. ¿Sí? ¿Habéis visto cómo se utiliza la máquina? Como nosotros lo aprendimos. Pues ahora hay que hacerlo nosotros escribiendo. Cavall. Nos ha puesto que tiene 2 sílabes. Cavall. Pues debéis escribir, ¿vale? Y ahora aquí, vall. Ahora, girafa, girafa. Escribo fa. Y la última, porc. Esto ya sabéis que se escribe, ¿vale? Con lo que hagáis la actividad. Si vosotros hacéis siempre las actividades con el ordenador, pues lo escribís en el ordenador. Si lo hacéis con el móvil, con el móvil. Ahora tenemos tigre. Pues ponemos tigre. Tortuga, gall. Y las hacemos todas. Esta separa aquestes paraules com fa la màquina. Dofí. ¿Cuántas sílabes té dofí? Dofí. 2. Pues tengo que buscar el que tenga 2. Aquí, por ejemplo. Dofí. Ahora mira. Rabosa. Rabosa. Una rabosa. Una rabosa és un animal paregut a la guineu. ¿Vale? És un sinònim. Rabosa i guineu són animals molt semblants, de la mateixa espècie. Rabosa, 3 sílabes. Rabosa. Pues mira, podría ponerla aquí en el verde o aquí en el azul. Rabosa. ¿Vale? Una que tenga una sílaba, la busque. Gat, gat, lo escribo aquí. Una que es súper larga, mira. 1, 2, 3, 4. Podría ser esta o esta, que són les més largues. Provat, ¿vale? I ho fem. I ara sí, hem d'escriure al costat de cada paraula el nombre de síl·labes. Pots ajudar picant les mans. Cranc. Piquem en les mans. Cranc. Quantes síl·labes són? Una. Cocodril. Piquem de mans. Cocodril. 1, 2, 3. Cocodril. Hámster. 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 Como Titi. 2. ¿Vale? I així ho feu tot. Quan acabeu de fer-les totes, le dais aquí a terminado y veis que sale esto, ¿vale? Dice, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Enviar las respuestas a mi profesor o comprobar? Comprobar, porque a mí no me lo podéis enviar porque como yo no la he hecho esta ficha no me llegará. Entonces le damos a comprobar y veis, salen en rojo las que están mal. En este caso, como no las he hecho, me las cuenta como mal, y en verde lo que está bien. Así, si os habéis equivocado en alguna cosa, lo podéis saber y os lo corrige. ¿Vale, chicos, chicas? Molt bé, doncs quan acabeu de fer aquesta activitat, anem a fer el descans. Però avui el descans el fem en música també, ¿vale? Mireu, vaig a posar-vos esta cançoneta que sé que Vicent vos la posava molt y además os la ha dejado también en su muro. ¿Vale? Y vamos a intentar seguir a estos pajaritos de Bim Bum. A mí me divierte mucho. También me equivoco, ¿eh? Me equivoco, pero bueno, me gusta practicarlo. Así nos relajamos. Levantad los brazos. Prepararos.
Chicos, un poquito más rápido. Venga, que esto ayuda mucho a mejorar la concentración y la atención, que tenemos falta. ¿Eh? Venga. ¿Qué os ha salido? Porque ahora va todavía más rápido. A mí yo aquí me equivoco un montón. Venga, intentar concentrarse. ¡Bravo! Ahora realmente rápido, madre mía. Uy. ¡Wow! Genial. Es súper bueno hacer esto, chicos, chicas. Pues ahora sí que si queréis podéis descansar, almorzar, lo que queráis, ahora que ya nos hemos relajado con la canción, que luego os espero con una lectura también un poco especial. Venga, chicos, hasta luego. Mireu, avui en la lectura no anem a llegir nosaltres, val? Avui no anem a practicar els ulls. Anem a escoltar en este vídeo que tenim así preparat unos chistes, ¿vale? Os he preparado un vídeo de chistes, ¿vale? Son en castellano, los vamos a escuchar. El vídeo dura unos 5 minutos, a ver si lo puedo mirar aquí. Sí, ¿ves? 4 minutos, creo que lo pararemos un poquito antes. Y escuchamos al personaje y escuchamos los chistes, ¿vale? Son chistes cortitos, pero cuenta varios. Después de contarlo, lo explica un poco, ¿vale? Pues venga, vamos a por ellos. Hola, traposo, ¿te apetece reír? Claro, ¿a quién no, verdad? Hoy te traigo chistes muy divertidos y muy cortitos de animales.
¿De osos? Bueno, no sé si tendré alguno de osos. Vale, lo pienso. Mientras te cuento todos estos. Escucha. Un pez le dice a otro, ¿qué hace tu papá? Y el otro le contesta, nada. ¿Y el tuyo? Nada también. Claro, Traposo, es lo que hacen todos los días los peces. Escucha este otro, verás. No, no es de peces, es de patos. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Estamos empatados. ¿Te ha gustado? Pues tengo otro de patos. Escucha, escucha. ¿Cuál es el animal que anda con una pata? El pato. Los chistes de patos son muy ¿Qué graciosos, ¿verdad? partes? Pues mira este. No, esta vez no es de patos. ¿Por qué los elefantes le tienen miedo a las computadoras? Por el ratón. Ese le has entendido, Traposo. Es que los elefantes le tienen pánico a los ratones. A ver este. ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los Los focos. focos. ¿Focos? Aquí tienes otro chiste, Traposo. Una pulga le dice a otra pulga, ¿a dónde se van las pulgas cuando se mueren? Y la otra contesta, al purgatorio. ¿Purgatorio? ¿Qué es purgatorio, Traposo? Claro, pero como son unas pulgas, ya lo he entendido. A ver este otro. ¿Sabes qué está haciendo una vaca con los ojos cerrados? Leche concentrada. Leche concentrada. Pues está Claro, se concentrado. concentra tanto. A ver si te gusta este otro chiste, Traposo. ¿A que no sabes cuál es el animal más viejo del mundo? El oso panda, porque está en blanco y negro. ¿Te imaginas un oso panda en color, Traposo? Por cierto, ¿te gustan los perros? Aquí tienes un chiste de perros. Un día le pregunté a mi perro, ¿qué tal me ves? Él contestó, ¡guau! ¡Guau! Desde entonces le quiero tanto. ¡Guau! A mí me encantan los perros. Bueno, casi todos los animales en general. Las ovejitas también. Escucha este chiste. Un cordero le pregunta a su mamá, 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 ¿puedo ir a una fiesta? Y la mamá contesta, ve, ve. Y se fue a la fiesta, claro. Qué gracioso, Traposo. Pues ya verás este. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un elefante y una pulga? Que el elefante puede tener pulgas y la pulga no puede tener elefantes. Uy, ¿te imaginas a una pulga con elefantes? Uf, mejor que no. Este te va a gustar, pero tienes que pensar bien, ¿eh? ¿A que no sabes cuál es el último animal? El delfín. Claro, es el delfín. Vale, Traposo, ya sé que estabas esperando un chiste de osos. Llevas pensando en él todo el tiempo, ¿a que sí? Vale, ya tengo uno. Aquí va. ¿En qué se parece una montaña a un oso? En lo montañoso. Montañoso. ¿Te ha gustado, Traposo? Bueno, vale, ya pensaré otros cuantos chistes de osos. Bueno, me alegro que te la hayas pasado muy bien. Te traeré más chistes que sé que te gustan. Hasta pronto, Traposo. Bueno, chicos, este ha sido un vídeo, ¿vale? De chistes, ¿sí? Algunos a lo mejor os han hecho más gracias, otros os han hecho menos, ¿vale? Son chistes para niños, para que los entendáis mejor y son cortitos, ¿vale? ¿Qué es lo que yo os propongo? Pues mirad, aquí en la siguiente página os lo digo. Os propongo elegir un chiste que os guste mucho, 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 ¿vale? Aprenderlo bien de memoria. Puede ser un chiste del vídeo anterior o puede ser otro chiste que os guste a vosotros. No tiene por qué ser del vídeo anterior ni de animales. Puede ser un chiste que os guste a vosotros, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer cuando os sepáis ese chiste bien de memoria? Pues lo grabáis en vídeo, le decís a vuestra mamá o a vuestro papá o a alguien que os grabe diciendo el chiste, ¿vale? Y me lo enviáis a mí al WhatsApp, ¿vale? Si alguien no quiere salir en el vídeo, ¿vale? Porque después lo que voy a hacer es juntarlos todos esos chistes que me contéis y haremos un vídeo nosotros como el del osito, ¿vale? Pues
pero salís vosotros contando los chistes. Pues si no queréis salir en el vídeo, pues lo podéis explicar sin que os salga la cara, ¿vale? Tapados o grabar solo por debajo, o si no, pues me enviáis un audio con el chiste al WhatsApp y así yo me río un ratito y ya está, ¿vale? Sin problema, no pasa nada, ¿vale? Solo quiero que practiquéis un poco la pronunciación, explicarlo bien, leer bien haciendo las pausas y trabajar un poquito la memoria, ¿vale? Que es importante que vayamos aprendiendo cositas cortas de memoria. ¿Sí, chicos, chicas? Pues bueno, os dejo eligiendo el chiste que queráis, ir practicando y un descansito, ¿vale? Nos vemos luego para las mates. Mireu que tenim avui en mates. Dineritos, dineritos, que això vos agrada molt, Tenim els bitllets i les monedes d'euro, ¿vale? Mireu. Tenemos las monedas, tenemos estas tres que son de color naranja, marrón, ¿vale? Son de bronce. Tenemos pero esto no es un euro, chicos. El euro es este, 1 euro, ¿vale? Que es dorado y plateado. Este de aquí es un céntimo, ¿vale? Muy poquito, un céntimo. Se llama céntimo, que se parece al 100, cèntims, parece al 100, porque para tener 1 euro necesitamos 100 de estos. Tendríamos que conseguir 100 céntimos para tener 1 euro. Fijaros cuántas moneditas de 1 necesitamos para tener 1 euro. Tenemos 1 céntimo, 2 céntimos y 5 céntimos, ¿vale? Estas son las monedas que menos valen. Estas valen muy poquitín, ¿sí? Luego tenemos la de 10 céntimos, ¿vale? Que esto ya podemos comprarnos, por ejemplo, una chuche, nos la podemos comprar con 10 céntimos. ¿Vale? Pero con 5 céntimos, poca cosa. A lo mejor con 5 céntimos te puedes comprar un chicle, pero no estoy segura. Algunos ahora ya valen 10, ¿vale? Luego tienes la de 20 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos y 1 euro, que serían 100 céntimos. 1 euro son 100 céntimos. Y ahora tenemos 2 euros, la moneda de 2 euros. Ya está. No hay más monedas, chicos. No hay monedas de 3 euros, ni hay monedas de 4 euros. Así que si algún día os queréis comprar una cosa que vale 3 euros, no vais a encontrar una moneda de 3 euros. Hay que coger una de 1 y una de 2, porque 1 y 2 son 3. ¿Sí? Y ahora los billetes tenemos de 5, que es el más chiquitín, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros y los billetes que nadie ve nunca, 200 euros y 500 euros. Estos son prácticamente inexistentes. Vosotros en vuestro material de mates creo que ni los tenéis tampoco. ¿Vale? Son billetes muy, muy grandes, poco comunes, la verdad, porque valen mucho dinero. Entonces, a ver, un truco para acordarme qué monedas y qué euros hay. Pues solo me tengo que acordar de los números 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. 1, 2 y 5 céntimos, mirad, 1, 2 y 5, pero ahora con decenas. 10, 20 y 50. 1, 2 y 5. 1, 2, 5 céntimos. 10, 20, 50 céntimos. Y ahora tenemos 1, 2 y 5 euros, ¿ves? 1, 2, 5. 1, 2, 5. Y ahora 1, 2, 5, 10, 20, 50, como los céntimos, pero los céntimos son en moneditas y esto ya son billetes, esto vale ya su dinero, 10 euros, 20 euros, 50 euros. Y luego con los grandes lo mismo, 1, 2 y 5, ¿veis? El 1, el 2 y el 5, pero ahora aquí son 100, 200 y 500. 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Acordaros de esa regla, 1, 2, 5. 1, 2, 5 cèntims, 10, 20, 50 cèntims, 1, 2, 5 euros, 10, 20, 50 euros, 100, 200, 500 euros. ¿Sí? Chicos, chicas, hoy solo vamos a hacer la presentación de los euros. Quiero que conozcáis las monedas, ¿vale? Y ya está. En la libreta, mirad, en la libreta vais a
a escribir, simplemente dibujáis el billetito, ¿vale? El billete, y aquí vamos a poner 50 euros. Pintarlo del color que es, ¿vale? El 50, els bitllets de 50 son de color taronja, ¿vale? 50 euros. Voy a hacerlo un poquito más gordito. 50 euros. Si alguien está un poco perrillo a la hora de escribir, pues que haga el símbolo. 50 euros. También es importante aprender el símbolo, ¿vale? Ahora vamos del que más vale al que menos vale. Estos son los que tenemos que saber ahora. Los de 100, 200 y 500 lo dejamos para el año que viene, ¿vale? 20 euros. 20 euros. 10 euros de color roig. Els 20 euros de color blau. Esto hay que ir aprendiéndoselo de memoria. 50 euros taronja, 20 euros blau, 10 euros roig y 5 euros gris, ¿vale? Es un gris clarito, un gris clarito, ¿vale? Y ahora ya pasamos a las monedas. 5, 2 y 1, ¿eh? 1, 2, 5. 2 euros es la moneda més gran, es plateada por fuera y dorada por dentro. 2 euros. Luego tenemos 1 euro. 1 euro. ¿Sí? Este símbolo me ha salido un poco regular. Ahora, esto de aquí, estas monedas que son todas de oro o las que son de bronce, ¿vale? Ya no son euros, ya no puedo poner el símbolo de euro, porque esto no es un euro, no llega a un euro. Para tener un euro necesito 2 de 50. Hacer 50 y 50 son 100, porque el euro son 100 céntimos. Entonces, aquí pondría 50. No puedo poner euros, porque si no sería como el billete, y la moneda no vale como el billete. Son céntimos, que ponemos cent, de céntims o de céntimos, ¿vale? 20 céntimos. 20 céntimos. Cent. Y 10 cent. Luego, si dibujáis la moneda de 5 céntimos, sabéis que es de color naranja y pondríamos 5 cent. La de 2 naranja y pondríamos 2 cent. Y la de 1 naranja pondríamos 1 cent. ¿Vale? Solo hay que hacer esto en la libreta. ¿Y qué más? Pues algo que espero que os guste mucho, chicos. Mirad, quiero que os montéis en casa una tiendecita, ¿vale? ¿Cómo os la podéis montar? Vale, pues os la podéis montar o bien con alimentos que tengáis por casa que no los abrís, solo los ponéis encima de una mesita para jugar, ¿vale? Y luego los volvéis a guardar en su cajón o en su armario, ¿sí? Y le tenéis que hacer la etiqueta de lo que valga cada cosa, eso os lo inventáis vosotros. Podéis poner que valga 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, depende, ¿vale? Hay cosas que son más caras y cosas que son más baratas. Vosotros le ponéis el precio que queráis. También, si no lo queréis hacer con comida de verdad, podéis utilizar los envases. Cosas que ya estén para reciclar, pues las hueveras o los bricks, botellines, cajas que estén ya vacíos, que ya os lo habéis comido, lo guardáis, ¿vale? Para montar una tiendecita y lo mismo le ponéis el precio vosotros. Aquí hay más ideas. Por ejemplo, ha preparado la tiendecita con juguetes. A sus juguetes les ha puesto precio. Por ejemplo, este peluche de Winnie the Pooh, 5 euros. Los botes de plastilina, cada bote, 3 euros. Este camioncito, 2 euros. Podéis hacerlo también con vuestros juguetes. Depende de lo que queráis la tienda. Si queréis tener una tienda de alimentación, de supermercado o una tienda de juguetes, lo que queráis, ¿vale? Este, por ejemplo, no tenía juguetes ni tenía alimentación, pues los ha dibujado. Lo podéis dibujar, los alimentos, ¿vale? Lo pintáis bien y lo ponéis encima de una mesita y os preparáis vuestra tienda, ¿vale? ¿Qué más? En el material de mates que yo os di tenéis los euros,
¿vale? Los podéis sacar de la plantilla cartoncito en el que viene y guardarlos en un monedero. Y con la tiendecita que os preparéis en casa, podéis ir jugando, ¿vale? A comprar y a vender con algún hermano, con alguna hermana, con papá, con mamá, ¿vale? Hacer este juego, jugar a esto de comprar y vender, os va a ayudar a aprender un montón y además jugando y divirtiéndoos, ¿vale? Yo de momento solo os propongo que hagáis una tiendecita en algún rincón de casa que no moleste mucho, ¿vale? Que podáis tener, porque vamos a jugar varias veces, ¿vale? Yo la semana que viene ya os iré haciendo propuestas, iremos practicando actividades con los euros, ¿vale? Para que podáis jugar de la manera más real posible, ¿vale, chicos, chicas? Pues això és tot per avui. Ja m'ensenyareu els vostres supermercats, que m'agradaria molt que m'enviareu una foto de vosaltres amb el supermercat. Y nos vemos mañana, ¿vale? Un beso y un abrazo súper fuerte para todos y todas. Adeu, xics, xiques.